Pues hoy nos volvemos a reunir gracias a Adri, gracias a que ella levantó la manito y rescató este tema. Una de las compañeras, Catherine, no podía hacerse cargo de la sesión. Entonces, pues muchísimas gracias, Adri, por darle continuidad, por preparar este tema para nosotros. Y sé que también lo estás preparando con mucha dedicación, con mucho cariño. Pues bueno, hoy andamos con esto de las disfunciones sexuales y qué tiene que ver con nuestro ego y con el proceso espiritual. No sé si a ustedes les ha ocurrido algo relacionado con esto, pero seguramente en algún momento puede que haya sido cercano o familiar, ¿no? E incluso descubrir también disfunciones que no sabíamos que existían o que desconocemos. Y cómo dentro del proceso espiritual, pues esto tiene que ver con también con la forma en la que muchas veces pensamos los vínculos y las relaciones sexuales, la forma en la que nos han educado, pero también cómo nos vamos relacionando con los demás. Entonces, pues Adri, micrófono para ti y tú nos dices qué hay que hacer. Bueno, muchísimas gracias, Capo, y muchas gracias a las compañeras que están conectadas en este momento. Bueno, entonces voy a compartirles pantalla y bueno, un poco antes de iniciar o mientras que vamos iniciando, si ustedes pueden tener a la mano algunas hojitas de papel y unos marcadores o colores o un esfero para poder hacer algunas actividades que quise compartir o que quiero compartir con ustedes, sería súper bueno que pudiéramos ir alistando como estos materiales para poder trabajar en nuestra sesión el día de hoy. Voy a compartir mientras tanto pantalla y permítanme ya, listo. Entonces, voy a dar unos segunditos para que ustedes puedan tener como el material a la mano. Y, y bueno, digamos que la idea es que dentro de lo que vamos a ir conversando, quise organizar los tipos de disfunciones alrededor de las diferentes fases que están relacionadas con el encuentro sexual. Pero digamos que lo planteé en términos de dificultades, no en términos de trastornos, como se encuentra muchas veces como en el criterio médico tradicional, precisamente porque muchas veces cuando las ubicamos en trastorno y la forma como está catalogada desde el criterio médico, muchas veces va en, digamos, en contravía de las comprensiones desde la espiritualidad o incluso las comprensiones socioculturales alrededor de la sexualidad. Entonces, bueno, voy a arrancar un poco con esta comprensión que he ido tejiendo alrededor del encuentro, de los diferentes encuentros que hemos tenido nosotros y nosotras acá en este espacio del grupo de estudios y que la conversaba un poco con Capu alrededor de la preparación de este tema. Y es que siempre se habla como de las diferentes dimensiones alrededor de la sexualidad, como si estuvieran fragmentadas a veces, y una de las dimensiones es la espiritualidad. Y lo que yo voy encontrando es que la espiritualidad es transversal a todas esas otras dimensiones, como la dimensión psicológica, la dimensión sociocultural y la dimensión que tiene que ver con la propia historia de vida o nuestros guiones de vida que vamos construyendo alrededor de cómo significamos nuestras experiencias vitales. Entonces la espiritualidad, le decía yo a Capu, siento que es como un proceso, como si tuviéramos, no sé, como una manillita y como que cada dimensión es una cuenca, pero el hilo que conecta todas las cuencas es la espiritualidad. Entonces, digamos que con base en eso es que quise traer algunos elementos en relación con estos temas de las disfunciones sexuales. Entonces, alrededor de esto, quise compartir, o quiero compartir, las primeras que encontramos que tienen que ver con las dificultades asociadas al deseo. Y ahí entonces quiero hacer como una salvedad, y es que si uno lo plantea desde el criterio médico, pareciera que hay unos elementos de diversidad sexual que no se tienen en cuenta. Y son, por ejemplo, dentro de las diversidades sexuales, la manifestación de la sexualidad, que es simplemente que no puedo ser que yo me considere una persona sexual, es decir, que no tengo
ningún tipo de reconocimiento de deseo hacia otra persona de cualquier tipo, de cualquiera de los dos géneros, o de cualquier género en realidad, y no tengo una manifestación de deseo, es decir, para mí el encuentro sexual, el encuentro íntimo, digamos que no lo encuentro con un sentido específico, entonces digamos que yo no tengo ninguna manifestación de deseo frente a algún tipo de encuentro sexual. Sin embargo, en el criterio médico tradicional encontramos que la dificultad o los trastornos asociados al deseo tienen que ver con una ausencia completa de deseo. Sin embargo, pues claro, digamos que ahí yo quería hacer esta salvedad, y es que siempre tengamos en cuenta un criterio de reconocimiento de las diversidades sexuales, dentro de las cuales entra la sexualidad, y otro elemento es que el deseo es una comprensión subjetiva. Al ser una comprensión subjetiva, y creo que, digamos, bueno, no puede estar lamentablemente en el anterior encuentro, pero al ser una comprensión subjetiva, esto tiene que ver también con poder entender cuáles son los ritmos de la vida cotidiana, porque muchas veces por esos ritmos de la vida cotidiana nosotros encontramos de pronto afectados nuestra sensación subjetiva de deseo. Entonces el estrés, la cantidad de trabajo que tenemos, problemas familiares, problemas emocionales en términos como por ejemplo de vivencias de algunas dificultades vitales que tengo en mi experiencia de vida. Entonces, todos estos elementos que hacen parte de la vida cotidiana, hacen parte de las diferentes crisis que pasamos como seres humanos, pueden afectar estos ciclos de deseo. Hay otro elemento y es el factor médico-químico. ¿A qué hago referencia con esto? Y esto lo vamos a encontrar casi que en todos los tipos de dificultades sexuales o las disfunciones sexuales, y tienen que ver con cuando hay consumo de ciertos medicamentos que en este caso, por ejemplo, disminuyen significativamente la libido. De hecho, uno de los elementos más complicados es cuando las mujeres planifican, por ejemplo, con métodos químicos, métodos hormonales. Entonces, eso va a alterar significativamente los ciclos de deseo, y afecta también incluso la manifestación de la lubricación femenina. Entonces, digamos que esto es un elemento bien complicado, porque muchas veces en el modelo médico tradicional, o sea, nosotras tenemos un periodo irregular, periodo menstrual irregular, entonces inmediatamente lo que hacen es pastillas anticonceptivas, ¿cierto? O digamos que hay toda una formulación de la educación sexual es alrededor digamos, de los tipos de tratamientos hormonales que invisibilizan los ciclos de deseo, pero también generan otro tipo de dificultades médicas a largo plazo, incluso asociadas con el desarrollo de tumores, el desarrollo de cáncer, de cuello uterino y otros elementos que tienen que ver con este tipo de planificación. Bueno, ahora si lo miramos, por ejemplo, desde el plano de los elementos asociados a la espiritualidad, aquí encontramos que el deseo no solamente está manifestado en la dimensión sexual, sino también está manifestado en una dimensión psicológica, psicoafectiva, en una dimensión donde desde el sentido de vida que está ligado a la espiritualidad, yo encuentro deseo y pasión, apetito por la vida. Cuando hay apetito por la vida, ese apetito, ese motor por lo que nosotros hacemos en las diferentes dimensiones de vida, esto se va a ver reflejado también en el deseo, en la manifestación del deseo sexual. Y esto también tiene que ver con una expectativa frente al encuentro. Cuando hay un elemento de deseo, también hay un elemento de hay algo que me atrae o alguien que me atrae, hay un momento que me atrae frente al encuentro, y esto implica también entonces que yo alrededor de eso genero unas expectativas, y esas expectativas van incrementando el deseo. Sin embargo, ya ahorita vamos a ver cuáles son las dificultades alrededor de estas expectativas que se establecen a nivel sociocultural, que es importante tener en cuenta en este momento, como para articularlo con la anterior sesión, el reconocimiento de los propios ciclos y ritmos del deseo, y sobre todo validar la experiencia personal del deseo, porque veníamos viendo, es una expresión, es una comprensión subjetiva. Entonces, digamos que la manifestación va a ser realmente una manifestación ligada a mi experiencia personal. Vendrían las dificultades asociadas con la excitación. Entonces aquí vamos a encontrar diferentes tipos de dificultades y que están ligadas
por un lado, a la disminución significativa de la respuesta corporal o a la disminución de la respuesta corporal ante la estimulación física, sensorial o genital. Y digamos que esto tiene que ver con que nosotros podamos distinguir estos diferentes elementos asociados al ciclo de excitación. No solamente la de la genitalidad, sino también la de la parte sensorial, que es algo desde lo que nos desconectamos comúnmente, porque en el encuentro sexual muchas veces toda la dimensión de la sexualidad se ve reducida al encuentro sexual. Y el encuentro sexual se ha visto reducido también a un elemento de la genitalidad. Entonces ahí vamos encontrando también algunas dificultades asociadas a cómo nosotros tenemos esa experiencia desde la excitación. También encontramos que aquí puede haber una dificultad para mantener la excitación antes, durante o durante el encuentro íntimo. Acá digamos que hay dos dificultades, dos trastornos o disfunciones como tal que se asocian a esta fase. Una es la eyaculación precoz y la otra, que es también muy conocida, es la disfunción eréctil. ¿Qué pasa aquí alrededor de estos elementos? Cuando hablamos de la eyaculación precoz, esto tiene que ver mucho con la forma en la que nosotros hemos sido socializados alrededor del encuentro íntimo y alrededor de cómo se construye la intimidad con la pareja. Entonces, estos elementos de la eyaculación precoz tienen que ver con que se ha reducido el encuentro a una genitalidad del encuentro. Entonces, claro, eso implica que no hay una conciencia plena alrededor de la forma en la que yo experimento, o más bien a la que en este caso el hombre experimenta su experiencia de la excitación. Y alrededor de estos elementos, entonces esto va asociado a que esa experiencia de la excitación y esa experiencia del encuentro se ve totalmente reducida a un elemento genital, desde el cual entonces está asociado con que la eyaculación además es igual al orgasmo. Ya ahorita vamos a ver algunos elementos ahí. Pero además esto tiene que ver con algo que se ha venido presentando, justamente se ha venido incrementando esta manifestación desde hace más o menos años 70, 80 para acá, y es que cada vez nos vemos inmersos en una sociedad precoz y en una sociedad de la inmediatez. Entonces, el deseo se presenta y la satisfacción de ese deseo debe ser instantánea, debe ser inmediata. Entonces, acá también encontramos unos elementos asociados a cómo dentro de nuestros procesos de socialización y especialmente la forma como los hombres han sido socializados alrededor de la sexualidad está ligada a la eyaculación como fin. Entonces, eso va en contravía un poco de lo que nosotros hemos venido trabajando alrededor de esas otras miradas desde la espiritualidad que ven el proceso orgásmico de una forma totalmente distinta y no reducida a la eyaculación. Entonces, ahí encontramos también otro elemento que es dentro de esta experiencia, por ejemplo, de la construcción sexual alrededor del encuentro, estamos viendo entonces, por ejemplo, que en la eyaculación precoz, esta sociedad de la inmediatez está ligada también a unos, digamos que a unas formas, a unas expectativas que se han generado alrededor de la pornografía. Muchos, digamos que muchos de los adolescentes son socializados alrededor de la pornografía, ¿cierto? O incluso lo hablábamos, creo que en alguno de los encuentros, la forma, digamos, como teníamos el contacto, como los hombres tenían ese contacto con su vida, su inicio de la vida sexual, era con, por ejemplo, culturalmente, el hecho de hacerse hombre cuando puede ir o va con el padre a un prostíbulo y ahí tiene su primera vez. Y ahí entonces obviamente hay unos elementos socioculturales alrededor de lo que implica la eyaculación y alrededor de lo que implica el encuentro. Entonces también tiene que ver con un desempeño y con unas expectativas frente al desempeño alrededor del encuentro sexual. Entonces todos estos elementos de expectativa, todos estos elementos de formación sociocultural están ligadas alrededor de estos, digamos, de estas dificultades. ¿Cuál es la siguiente que encontramos? La disfunción eréctil. Y esto tiene que ver también con unos elementos de inseguridad personal que están ligados nuevamente a cómo se generan unas expectativas de desempeño alrededor del proceso, del desempeño en términos de qué, de cantidad, porque es la cantidad de consumo
de estimulación, digamos, de estimulación visual o la cantidad de consumo de estimulación física, por ejemplo, a través de la masturbación, ¿cierto? Y eso ha generado unas dificultades también a nivel de esta fase de excitación y de mantener la fase de excitación hasta, pues digamos que haya una finalización satisfactoria entre la pareja alrededor del encuentro sexual. Entonces, este tema de la disfunción eréctil también tiene que ver mucho con cómo asocian esos criterios socioculturales, por ejemplo, alrededor del cambio de estas fases en todo el ciclo vital. Entonces, por ejemplo, digamos que dentro de lo que se encuentran en los motivos de consulta, la eyaculación precoz está muy asociada a jóvenes adultos, y la disfunción eréctil muy asociada también a personas de pronto que entran ya en adultez media, 35, 40 años en adelante, porque no hay un desconocimiento total de los ciclos de los ciclos de excitación, pero también porque los desempeños cada vez se vuelven más exigentes a nivel social. ¿Mm? Bueno, eso tiene que ver también con algunos otros elementos que ya ahorita vamos a ir viendo sobre los imaginarios que tenemos alrededor del encuentro. Pero digamos que estas dos específicamente están ubicadas en esto que, eh, que Preciado habla sobre la era farmacopornográfica. ¿Qué quiere decir este concepto? Y esto, digamos que es un análisis más desde los elementos socioculturales, y es que ha habido un beneficio económico que se ha venido desarrollando desde años 70 alrededor de la creación del Viagra, por ejemplo, para acá, en donde se le ha dicho a los hombres, pues ustedes no pueden tener, no tienen un desempeño, no pueden tener un desempeño satisfactorio si no es con la ayuda, por ejemplo, de la pastilla azul, ¿sí? Entonces, en vez de generar una formación y conciencia alrededor de lo que implica el contacto sensorial, de lo que implica la construcción de intimidad con la pareja, ha habido entonces un reemplazo desde esa inmediatez con, por ejemplo, este tema del uso de los fármacos para generar este tema, por ejemplo, lo que Preciado denomina la explotación de los cuerpos y la fuerza orgásmica. Entonces, ahí hay un desdibujamiento desde toda la dimensión de la sexualidad, y hay un desdibujamiento que está ligado también con unos intereses de orden económico, unos intereses más de orden de toda la industria pornográfica y lo que lucra la industria pornográfica alrededor de la noción del orgasmo. Entonces, ahí es donde encontramos esa noción de orgasmo es igual a eyaculación, y de ahí para abajo, entonces, las expectativas que se generan alrededor del encuentro se van generando mucho más, de forma mucho más complicada. Y esto también tiene que ver con algo que se denomina desde Judith Butler como la matriz heteronormativa y heterosexual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay unas formas en las cuales nos han dicho cómo es que la mujer se debe comportar ante el encuentro sexual, y cómo el hombre también debe comportarse ante el encuentro sexual. Y esos elementos socioculturales están asociados al desarrollo de todos estos aspectos de dificultad, digamos, a nivel de estas disfunciones. Bien, en estos términos, entonces, ¿qué perspectiva o cómo vamos conectando con una perspectiva un poco más ligada hacia el conocimiento de sí mismo, hacia la reflexión de sí mismo, y cómo esto pues está ligado a nuestro proceso de construcción espiritual? Hay tres elementos, digamos, digamos que fui conectando alrededor de hacemos ese contrapeso a estos elementos que se han ido presentando alrededor de estas disfunciones. Y uno tiene que ver con la necesidad de priorizar el encuentro previo desde el descubrimiento sensorial. Ay, perdónenme que se me fueron los dígitos, las letras mal. Pero el tema del descubrimiento sensorial tiene que ver con la exploración de la corporalidad del otro. Y esa exploración de la corporalidad del otro, ese juego de los sentidos, está muy ligado a la forma en la cual nosotros vamos construyendo ese vínculo con el otro y esa intimidad. Que en últimas, en el encuentro íntimo y la intimidad que se va construyendo con el otro es un proceso de descubrimiento no solamente del otro, sino de sí mismo. Y ese proceso de descubrimiento de sí mismo es el que permite que nosotros podamos conectar con toda nuestra experiencia sensorial, emocional
y espiritual respecto a la trascendencia que le vamos dando al encuentro íntimo y a la forma en la cual nosotros vamos manejando esa energía sexual que desde las perspectivas, por ejemplo, del Carezza o del Tao, se van ligando hacia un conocimiento o hacia una exploración ligada en el aquí y el ahora y hacia un proceso de contemplación. Y esto, digamos, que tiene que ver también con un ejercicio de contemplación de sí y del otro. ¿Qué sucede? Que nosotros no estamos formados en el proceso de contemplación de sí. Y el proceso de contemplación es la posibilidad que nosotros tenemos de conectar con el aquí y el ahora y conectar desde el reconocimiento de la propia emocionalidad, desde el reconocimiento de los propios sentidos, que no solamente se liga al encuentro sexual, sino que es un ejercicio que se va cultivando en la cotidianidad. Pero claro, ¿qué sucede? En la cotidianidad nosotros no tenemos tiempo para contemplar. Y al no tener ese tiempo para poder contemplar, nosotros nos vamos desconectando. Entonces vamos en piloto automático. Y ese piloto automático muchas veces se ve reflejado en el encuentro íntimo con el otro, en el encuentro sexual, incluso en el encuentro sexual consigo mismo. Entonces, por eso hay esa dificultad de conexión con la propia corporalidad, conexión con mi sí, con mi interior, consigo mismo, a veces dificulta incluso también la posibilidad de que la masturbación se convierta en un encuentro de vínculo conmigo misma, porque entonces puede ser, por ejemplo, que esa contemplación yo la reemplazo por un elemento, digamos, un elemento ligado hacia el reemplazo de los sentidos por una motivación netamente pornográfica, ¿sí? Y está perfecto el uso de la pornografía en ciertos momentos, en ciertos, digamos que yo no digo como no, pues no se trata de no ver pornografía, porque dentro del encuentro, pues hay múltiples formas de experimentar el placer, pero el asunto es cuando el elemento pornográfico se convierte en un reemplazo del otro o en un reemplazo incluso de sí mismo. Entonces, eso es lo que, digamos, imposibilita muchas veces esa conexión con la contemplación de sí. Y aquí viene un elemento, un ejercicio que es importante y que nosotros vayamos cultivando, y es la posibilidad de construir y reconstruir nuestras expectativas sobre el encuentro. Y esto implica un proceso de autoobservación sobre el propio cuerpo y sobre la forma en la que experimento las sensaciones, y un proceso de reflexión sobre mi emocionalidad ante el encuentro, porque ese es el otro elemento. ¿Qué conexión encuentro yo entre mi ser emocional y la forma como yo experimento el encuentro? Entonces aquí les propongo un primer ejercicio. Bueno, no sé si antes de pasar a este ejercicio hay alguna pregunta sobre estos elementos del deseo y de la excitación que hemos ido como abordando hasta el momento. No sé si de pronto haya una pregunta, un aporte, una intervención. Buenas, aló, buenas tardes. Hola Edna, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Buenas tardes a todos. Nombraste algo que era el Tao y nombraste otra línea, o no La sé cómo carezza, llamarlo. ¿Qué es? carezza, Gracias. ¿Y sí. qué es? ¿Puedes, por favor, Ya, explicarnos? Gracias. sí, ya ahorita lo voy a retomar más adelante, pero digamos que es otra perspectiva que se va desarrollando desde el reconocimiento de cómo dialogan las dos fuerzas femeninas y masculinas. Entonces, ese reconocimiento del diálogo de lo femenino y lo masculino se ve reflejado en las formas en las cuales se va construyendo intimidad con el otro. Entonces, ahorita voy a hacer cuando me vaya al tema de las dificultades del orgasmo, voy a explicar de forma más amplia la perspectiva carezza. Digamos que muchas veces se encuentra como sexo carezza, pero realmente es una perspectiva muy ligada a algunos elementos, tienen que ver mucho con la perspectiva del Tao. Entonces, digamos que ahorita los vamos a retomar como de forma más amplia. Gracias. Gracias. Vale. No a ti. Ya Entonces, vuelvo a conectarme en otro ratito, porque debo salir en este momento. Bueno, bueno. gracias. Entonces, les propongo este primer ejercicio, que es una cartografía corporal. En este primer ejercicio, la idea es
que nosotros podamos en una hoja o en la hoja donde, en un cuaderno donde estemos haciendo nuestros apuntes, podamos dibujar nuestra silueta. ¿Listo? Entonces, pero nuestra silueta desnuda. Entonces, cuando la podamos dibujar, la idea es señalar en rojo aquellas zonas que no me gusta que me toquen dentro de la exploración de mi propia, digamos, de mi experiencia corporal, sensorial, cuáles son esas zonas que definitivamente no me gusta que me toquen o que, por ejemplo, no me generan a mí ningún tipo de placer. Y en azul, cuáles son esas zonas que sí me generan placer, que me agrada que me toquen, que me agrada que me sean estimuladas, por ejemplo. Entonces, la idea es hacer esta silueta y en rojo ir ubicando las que no me gustan, en azul las que sí me gustan. Y bueno, no sé, ahí voy a dar como un minutico, si les parece, para hacer el ejercicio y luego abrimos el micrófono para quienes quieran de pronto socializar esta experiencia. ¿Listo? Entonces, no sé si de pronto alguien quisiera hacer como alguna intervención. Igual, este ejercicio tiene dos partes. Esta es la primera parte, pero no sé si hasta el momento alguien quisiera hacer alguna intervención respecto a su ejercicio. Voy entonces a pasar a la segunda parte de este ejercicio. Y es, luego de haber hecho esa cartografía inicial, esa cartografía corporal inicial, donde descubro estas zonas, ¿cómo vamos a hacer un ejercicio de remembranza? ¿Cómo descubrí estas zonas? ¿Y qué emociones se derivan al hacer este ejercicio en mí? O sea, cuando hago este proceso de remembranza, identifico y además hago digamos, ese ejercicio de memoria frente al cómo descubrí estas zonas. La segunda pregunta es, ¿qué emociones se derivaron de este ejercicio? Entonces, bueno, voy a darles también otro momentico para que puedan hacer esta reflexión alrededor de la cartografía. No sé si alguien quiere abrir de pronto su micrófono y compartir algo de lo que estamos trabajando.
Pues yo quisiera compartir algo por romper el hielo. Pues me causó mucha curiosidad cuando colocaba qué partes me gusta que me toquen, Ujú. porque literal coloqué todo el cuerpo. Ok, Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿será que sí? Entonces sí había partes del cuerpo que no me gustaba que me tocaran, pero así como tú lo dices, como fui descubriendo que sí me gustaba, ok, pero depende, es como no solo que me toquen, sino cómo me tocan o en ok, qué momento. de acuerdo. Creo que eso Bien, es clave. ¿En sí. qué momento, de qué manera? ¿Sí? Ujú. Porque sí he podido llegar a sentir, no sé, placer, por ejemplo. Me pasó algo hace un tiempo que, por ejemplo, una persona me besó toda la espalda y las piernas. Ajá, Y yo nunca había sentido besos en la espalda y en las piernas, pero yo no sí. sabía porque, no sé, como que nunca lo había vivido ni lo había pedido. Y creo que ha sido de las cosas que más me ha dado placer en la vida, Ok. pero es como también saber pedir o estar abierto a permitir el toque, ¿no? Entonces, sí, eso me genera bastante curiosidad. Sí, de acuerdo. Gracias, Capo, por compartir tu experiencia, porque esto me hacía pensar en que también socialmente asociamos partes del cuerpo al encuentro. Y hay otras que las desdibujamos por completo y las desdibujamos incluso en el momento también de la cotidianidad. A veces nosotros nos olvidamos de todo nuestro cuerpo y entonces comienzan los dolores de espalda, comienzan dolores de articulaciones y demás. Y esto es una vivencia corporal que se ve en todo nuestro momento de la vida cotidiana, del día a día, y que claro, cuando llega el encuentro sexual, a veces pues uno no lo pide tal vez porque nunca se le ha ocurrido, ¿sí? Entonces nunca se me ocurrió que tal vez las rodillas, por ejemplo, puede ser una zona erógena interesante, por ejemplo, o los puntos de la espalda. Pero tú planteas algo interesante y es cómo lo hacen, en qué momento lo hacen, porque tal vez hay un momento en el que no es muy pertinente así estemos dentro del encuentro, ¿sí? Y también quién, ¿no? Que eso también entonces nos va poniendo en situaciones, en una identificación de la situación. Gracias. Angie, Hola, qué pena hablar. Casi no logro llegar al micrófono. Eh, bueno, pues precisamente como esa reflexión que están haciendo, creo que esa cartografía depende del momento. Me llamó mucho la atención dibujar la silueta porque dibujé una silueta muy masculina. ok, Entonces me pareció como chistoso, como, uy, no, esta cara. Ese ejercicio de dibujarse. Y además tuve la necesidad de dibujarme de frente y por detrás. ah, qué lindo. Entonces creo que sí es una cartografía muy situada sobre ese placer. Y a veces cuando hablamos de silueta y de cuerpo, como que dejamos de reconocer también, veía como la cara. Entonces, bueno, los ojos, qué interesante. Y lo que hablábamos también un poco de apagar un sentido y elevar otro. Entonces creo que Sí. también hace parte de esa cartografía. Muy interesante el ejercicio. Qué lindo, Angie, gracias por compartirlo y me gusta esta experiencia que traes a colación, por ejemplo, de cómo fue tu experiencia del dibujo de la silueta. Yo por lo menos la habría dibujado también solo de frente, no se me ocurrió decir cómo vamos a dibujarla de frente y de espaldas. Y mira que tú haces un ejercicio como tú bien lo planteas situado y qué bonito también el mirar y es que cómo nos conectamos en la autopercepción de nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y qué lugares hay ahí, qué emociones hay ahí, pueden ser del momento que nos hacen también dibujarnos de determinada forma, ¿sí? Y esto justamente tiene que ver también con el balance desde la perspectiva Carezza entre las energías femeninas y masculinas. Ese balance y ese diálogo que tiene que ver con, incluso me parece muy bonito, ahorita lo vamos a ver, un diálogo entre el sol y la luna. Entonces el sol asociado a lo masculino, que es lo energético, creo que también lo conecta mucho con un ejercicio que hace unas sesiones también tuvimos cuando
Capu nos hablaba de estas dos energías y cómo se manifestaban, y que ahí había un ejercicio interesante para mirar cómo estábamos conectados con cualquiera de estas dos energías, ¿no? Gracias, Angie. Y bueno, y ahí como para Sí. cerrar, o sea, digamos, la necesidad de dibujar como la espalda es desde lo que también compartía Capu de la petición, ¿sí? Qué Entonces como que chévere. en mi espalda la tengo súper clara, entonces tenía la necesidad de también hacerlo pues de frente y de espalda. Qué chévere. Gracias, Angie. Angélica. Hola, buenas tardes. Hola. Mira, pues sí fue un ejercicio interesante porque parte como del conocimiento de uno mismo, parte como de hacer esa remembranza de lo que uno siente en el momento en que está pues con esta persona. Por ejemplo, en mi experiencia personal, odio las cosquillas. Sí. Sí, es algo que yo no puedo soportar. Y a mi ex le encantaban las cosquillas, o sea, él quería comenzar como todo el preámbulo por ahí y no, era imposible, era imposible. Y sobre todo ya pues que me cogieran los pies, o sea, para mí, no sé, pero yo con esto no podía. Entonces, al hacer como el ejercicio, volví a tener como esa misma sensación como de mal genio cuando me cogían los pies. Sí, sí. Entonces, pero es un ejercicio súper chévere porque lo hace a uno poner como conciencia de estas sensaciones realmente. Ok, Sí, ok. muy interesante. Gracias, Angélica. Y lo que tú dices me hace pensar en dos cosas. Si cuando nosotros identificamos nuestras zonas favoritas y las que no nos agradan mucho, tenemos la confianza de decirlo, ¿sí? Por ejemplo, en vía de lo que estaba planteando Capu y Angie, sí tenemos la posibilidad de confiar para pedir, porque también esa es la otra, y entonces ahí viene también la construcción de confianza con el otro y que tanto me siento segura para pedir, o si también me siento cómoda diciendo como, oye, ahí no, porque a veces, muchas veces pasa que dentro del encuentro sexual que nos puede pasar que ay, mejor me quedo callada como para no dañar el momento, mejor me quedo como en silencio, como después digo, si se repite ahí sí lo digo, ¿no? Y entonces ahí estamos hablando también de qué forma nos vamos comunicando con la otra persona. ¿Mm? Entonces son elementos también para que los vayamos poniendo ahí sobre la mesa. Yo quería compartir algo, Sí, y es que ayer le estaba haciendo un masaje y una terapia de Reiki a una persona. ok, Entonces me dijo, ¿me puedo quedar con las medias? Y entonces yo le dije, ¿te da frío? Igual yo te voy abrigando. Dijo, no, es que me molesta mucho la sensación, cualquier sensación en los pies, incluso ok, que pase aire entre los dedos. Y sí. entonces, pues obviamente no la iba a enfrentar a un toque que ella no quería sentir, Ujú, pero sí como que fuimos creando como una forma en que progresivamente ella fuese sintiendo cosas, empezando de menos a más. ok, Porque creo yo que también depende de como ciertos momentos o experiencias de la vida. sí, También una persona me pidió un masaje específicamente porque después del parto ella sentía que no podía tocar su vientre ni su abdomen. Le ok, daba miedo, literal, tocarse. Y entonces eso le estaba impidiendo compartir con su pareja, por ejemplo, ¿no? claro, Entonces ok, fue todo un trabajo físico y energético para que esa parte volviera a sentir y se abriera y de cierta manera se desbloqueara, porque literal al tacto fue, ocurrió el llanto, ya fue la necesidad de hablar de algunos temas y sí. luego cómo ella misma iba retomando ese gusto de sentir esa parte del cuerpo. Entonces a veces también puede llegar a ocurrir ese tipo de cosas. Y me parece muy bonito lo que tú nos traes a colación porque eso también me hace pensar en la simbología del cuerpo. Es decir, ¿qué pasa ahí en mí para que haya ese miedo a tocar esa parte de mí? O sea, que esto que me está comunicando a mí, ¿no? Y esto muy como en esta enclave de que hay elementos emocionales que al no ser exteriorizados o trabajados, se van somatizando, ¿no?
y se van reflejando en los dolores que tenemos en el cuerpo o incluso en las enfermedades que se van desarrollando también. Entonces, ahí nuevamente estamos hablando de esos diálogos mente, cuerpo, espíritu y cómo nosotros vamos conectando para generar un reconocimiento, incluso de cómo me habla el cuerpo, porque entonces eso me hace pensar en cuáles son los lenguajes del cuerpo y cómo me habla el cuerpo a mí. Y el lenguaje del cuerpo es una vez estuve en una terapia, bueno, mi terapeuta que trabaja también Reiki, bueno, trabaja calendario maya y otras cosas bien bonitas, y ella me decía, el cuerpo es como un niño de 5 años. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo toma literal. Entonces, el cuerpo es el primero que recibe los ambientes hostiles y los resiente en el cuerpo, los resiente en el estómago, en el dolor de cabeza o en muchas otras manifestaciones, y lo expresa abiertamente. Entonces, cuando decía, es como un niño de 5 años, se refería a el cuerpo toma literal todo lo que vivimos y lo manifiesta. Si hay una incomodidad, llora. Si hay, por ejemplo, alegría, se exalta, ¿sí? Y a veces nosotros es como acallar el cuerpo, ¿no? Como acallarlo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí vamos conectando con esos lenguajes del cuerpo. Gracias. Bueno, voy a pasar al tema de las dificultades asociadas al orgasmo. Entonces, aquí hay varios elementos importantes a tener en cuenta. Uno, que hay diferentes tipos digamos, a esto se le denomina anorgasmia, y hay diferentes tipos de manifestación. La anorgasmia primaria, que es, por ejemplo, cuando yo no he identificado que en la vida haya podido alcanzar un orgasmo. Entonces, no he tenido una conciencia de alcanzar un orgasmo. O secundaria es que de un tiempo para acá dejé de percibir que yo he alcanzado orgasmos o se van disminuyendo los orgasmos. Y ahí entonces esto lo conecto con lo que estábamos conversando anteriormente. ¿Cómo es la forma de estimulación corporal y en qué situación se presenta? Entonces, esto implica empezar a generar un proceso de autoobservación de mi experiencia orgásmica. Y aquí vamos a encontrar entonces algunos elementos. Digamos que, por ejemplo, dentro de la anorgasmia masculina, yo puse ahí médicamente, porque dice asociado médicamente a la imposibilidad de eyacular o a una eyaculación retardada. Y ahí ese elemento me llamó la atención, porque médicamente hablando, pareciera que los médicos estuvieran asociando los orgasmos a la eyaculación, ¿sí? Y de ahí para abajo, pues empezamos a encontrar todas estas dificultades de cuál es la conciencia personal que yo tengo respecto a mi experiencia orgásmica. Entonces, si a mí digamos, el modelo médico me dice es la imposibilidad de eyacular, pues yo como hombre voy a asociar que la eyaculación siempre va acompañada de un orgasmo. Y entonces ahí nos vamos desconectando de estas otras perspectivas que nos van a decir, no, la experiencia orgásmica es una experiencia vital, es una experiencia además subjetiva también y es una experiencia de éxtasis profundo. Y el éxtasis profundo incluso viene asociado, claro, a la manifestación corporal, a las sensaciones corporales que no solamente están ubicadas en la parte genital, sino todas esas exacerbaciones de esa manifestación corporal que están ubicadas también en otros lugares y que hacen que generen además emocionalmente también, una ubicación de la energía totalmente distinta. Entonces, diríamos más bien, hablemos de la imposibilidad de experimentar placer y de percibir ese momento de ese reconocimiento, de esa eclosión que surge, de esa explosión que surge, que es subjetiva, que incluso a veces o sea, una de las cosas más difíciles de definir es el orgasmo, porque además, pues yo no sé si he tenido o no he tenido, ¿sí? Y cómo se han manifestado. ¿Por qué? Porque además los orgasmos se presentan de múltiples formas. No hay una sola forma de orgasmo. Y hay orgasmos distintos y se sienten distintos dependiendo a cómo se dio ese tipo de orgasmo. Entonces, si estamos hablando de la mujer, por ejemplo, es muy distinta la sensación de orgasmo clitoriano a una sensación de orgasmo, por ejemplo,
que se ubica ya vaginal, digamos, en una de las paredes vaginales. Es muy distinto. O incluso la sensación de orgasmo que puedo tener en la espalda sin ningún tipo de penetración. ¿Mm? Entonces, ahí hay unos elementos importantes que por eso lo planteaba en términos de, no lo voy a llamar trastornos del orgasmo, sino dificultades asociadas al orgasmo, para poder entender que todos estos elementos van a depender de la forma en la cual yo voy a significar esa experiencia. ¿Mm? Bien, entonces aquí voy a ir conectando con las relaciones que hay entre la experiencia orgásmica y el trabajo alrededor del ego. Entonces, por ejemplo, ahí voy conectándome con toda esta perspectiva taoísta y la perspectiva Carezza alrededor de que el orgasmo no es un fin, porque eso también es lo que socialmente hemos aprendido, ¿no? Entonces, el encuentro sexual es para alcanzar el orgasmo. Cuando yo me centro en que tengo que alcanzar el orgasmo, menos lo alcanzo, porque esa es una manifestación del ego. Tengo que alcanzar el orgasmo. Tengo que alcanzarlo porque además, si no hay orgasmo, no hay una vida satisfactoria plena a nivel sexual. Y resulta que entonces ahí es donde yo voy comenzando a ver que tal vez muchas veces ni siquiera he identificado mis tipos de orgasmo, ni siquiera he identificado cómo se manifiestan en mí. Entonces, ahí hay un elemento también relacionado con que la experiencia orgásmica es un proceso que se va desarrollando alrededor de estas compatibilidades energéticas con el otro y que tienen que ver también con, por ejemplo, el control y la manifestación de la energía sexual. Entonces, ¿qué pasa alrededor de estos elementos? Que una de las relaciones con el ego también tiene que ver con la forma en la que socialmente hemos construido los imaginarios respecto al tamaño del pene, por ejemplo. Entonces, y uno de los elementos más complicados es esa preocupación en los hombres, o bueno, no voy a generalizar, pero sí en muchos hombres, alrededor de su percepción respecto al tamaño y la asociación del tamaño con el desempeño sexual. Entonces, todos estos elementos imaginarios tienen que ver con ese relacionamiento del ego y tienen que ver entonces también muchas veces con otras manifestaciones como las que encontrábamos al inicio, la disfunción eréctil, por ejemplo, o incluso la eyaculación precoz, ¿sí? Porque la eyaculación precoz y la disfunción eréctil están atravesadas por elementos de ansiedad y esos elementos de ansiedad están relacionados justamente con estas expectativas, con estos imaginarios, con las construcciones sociales alrededor de esto, del desempeño, del tamaño, alrededor de también entonces cómo vamos nosotros interpretando al otro respecto a la experiencia sexual. ¿Sí? Y cómo esas interpretaciones no se ponen en juego. Cuando hay, digamos, por ejemplo, este lugar del ego, sucede que entonces yo asumo al otro, no genero una confianza, una intimidad que me permita generar un diálogo con el otro, sino que lo voy asumiendo. Entonces yo voy interpretando los mensajes que me arroja el cuerpo del otro y ahí me quedo, pero sin conectarlo con la emocionalidad del otro. Entonces el asunto es que muchas de estas interpretaciones tienen que ver incluso con, por ejemplo, muchas dificultades en el encuentro sexual tienen que ver con una dificultad para comunicar y para empezar a aprender a leer el cuerpo del otro, ¿sí? Pero esa lectura del cuerpo del otro se da es en la manifestación de ese diálogo abierto alrededor de la experiencia, ¿sí? Entonces, claro, ahí es donde encontramos estas dificultades que no permiten una construcción del vínculo o de digamos, la parte afectiva, la parte de intimidad, que permiten, por ejemplo, contrarrestar estos sentimientos de inseguridad o incluso hay unos elementos también relacionados con el sentimiento de culpa. Pasa mucho en relación con la forma en la que hemos sido socializadas las mujeres respecto a la sexualidad. Y es que, digamos, y esto viene más de una tradición judeocristiana alrededor de la sentencia del cuerpo y la invisibilización del cuerpo, que tiene que ver con un sentimiento de culpa en la medida en la que se goza del encuentro sexual, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay algunos elementos asociados. Y entonces, alrededor de esto, vale la pena preguntarnos, ¿qué es el orgasmo? ¿Cómo podríamos definir el orgasmo? ¿Y de qué formas
siento yo que he experimentado el orgasmo. No sé si de pronto alguien quiere hacer algún aporte al respecto. Creo que por aquí haya una intervención en el chat. O tengo que hacer que la otra edad lo alcance. Eso me parece importante porque parte del tema del ego también es establezco todo el encuentro íntimo para que sea el otro quien alcance el orgasmo, pero es una forma de manifestar un ego de fui yo quien hizo que el otro se viniera, por ejemplo, que esas son las expresiones también del encuentro sexual. Te viniste, te hice venir, por ejemplo. Sí, sí, digamos, ahí hay unos elementos también relacionados con esta relación alrededor del ego, y es que hay unos afanes también de protagonismo en el encuentro sexual. Y esto no permite que haya una conexión también de sí mismo y una conexión con el otro. Bueno, no sé si alrededor de esta pregunta sobre qué es el orgasmo y de qué forma se ha experimentado el orgasmo, hay alguien que quiera hacer algún aporte. Bueno, entonces me voy a ir con este abordaje de que implica la perspectiva Caretza, y es que alrededor de la perspectiva, la Caretza es comprendida como el gozo de la caricia. ¿Qué quiere decir esto? El gozo de ese encuentro, de esa conexión, y la caricia no solamente de los cuerpos, sino la caricia de las almas, la caricia de los espíritus. Entonces, por esto es, digamos que uno podría decir, sería una contradicción reducir la careza a sexo careza, sino que la careza implica mucho más que el sexo y mucho más que este encuentro implica también un reconocimiento de las energías. Digamos que hay varios elementos alrededor. Uno es la conciencia del ser, que es un poco lo que hemos venido también trabajando, y es esa conciencia de que estoy y que soy, ¿sí? ¿Y qué es eso que soy y en dónde estoy? Y esto implica también la posibilidad, conectándome un poco con el tema de la contemplación, la posibilidad de vaciar la mente y dejarme llevar por ese viaje de la existencia. Esto implica unos elementos netamente trascendentales alrededor de cómo concibo la vida y alrededor de cómo concibo el encuentro con el otro, porque ese vacío mental implica una conexión específica con el ser, con el otro. Y ese gozo de la caricia se ve manifestado es también en esa posibilidad de construir la intimidad. Por acá alguien puso un comentario. Angie dice, bueno, a mí me hace pensar en cuando experimenté mi primer orgasmo y me lleva como a mis 8 años, y lo definiría como una explosión de placer, un calor que recorre mis piernas, mi torso, me pausa la respiración. Ok, gracias Angie por tu participación, por tu experiencia. Y eso también implica la posibilidad de reconocernos como seres sexuales y sexuados, seres deseantes y deseados desde los primeros momentos de vida, ¿sí? Y esto es importante, ¿por qué? Porque a veces nosotros también sentenciamos esa mirada de la sexualidad en los niños. Y fíjense que aquí hay un elemento, yo me conecto mucho con Angie porque, por ejemplo, mi forma como lo encontré fue apretando mis piernas por casualidad en la infancia, más o menos alrededor de los 5, 8 años también. Entonces, esto implica incluso que ahí hay un elemento de la vivencia del orgasmo, la experiencia orgásmica, que implica una conexión específica consigo mismo. Entonces ahí voy a conectarme nuevamente con esta perspectiva, por ejemplo, de la perspectiva Caretza, y es el diálogo de lo femenino y lo masculino, pero para ello uno de los elementos fundamentales es poder conocer, digamos que desde Caretza se llama el oro femenino y el oro masculino. ¿Y a qué hace referencia el oro femenino? A la posibilidad de autoconocimiento, de
cómo yo exalto mi feminidad en las distintas fases de menstruación que están asociadas a la luna, a los distintos cambios y a las distintas transformaciones de la luna. Lo femenino asociado a la luna, lo masculino asociado al sol, y cuando se habla en Carezza desde lo femenino asociado a la menstruación es conocer mis ciclos de menstruación y los cuidados que debo tener durante todos mis momentos lunares. ¿Por qué? Porque muchas veces sucede, incluso esto es importante tenerlo presente, que nosotros ahí vamos reconociendo nuestros ciclos de deseo, ¿cierto? En qué momento, por ejemplo, yo me siento con la libido un poco más alta, ¿m? Pero además implica un cuidado de sí en términos de cómo conecto yo emocionalmente con lo que me está pasando, al menos, digamos, en el ciclo antes de de la menstruación como tal. Y eso implica entonces empezarme a reconocer para prepararme para el ciclo de menstruación y posteriormente reconocer que en esa pérdida de sangre, en esa pérdida de ese óvulo, entonces hay un momento de exaltación más amplio de esa energía femenina que se comienza a reconstruir. Digamos que todos estos son elementos que también están ligados al modo como yo voy conectando con mi conocimiento del cuerpo, mi conocimiento de mis fases y mi conocimiento de cómo me voy moviendo emocionalmente alrededor de estas fases. Y en Carezza, el oro masculino hace referencia a la eyaculación. Entonces, esta posibilidad de sostener la eyaculación, no eyacular y experimentar todo el flujo de energía creadora que hay alrededor de esa sensación de la eyaculación. Y eso es lo que posibilita esa conexión con lo masculino, pero también, digamos que un poco las explicaciones que desde la perspectiva Carezza se tienen es que, por ejemplo, en la eyaculación se pierde grandes niveles de zinc y esa pérdida de zinc hace que se pierdan procesos de creatividad. Entonces, digamos que son diferentes explicaciones que tienen que ver con cómo yo conozco el flujo de las energías y cómo yo me voy conectando con la energía del otro y con el flujo de la energía del otro. No sé si hasta aquí hay de pronto alguna pregunta, algún aporte, algo que nos permita complementar un poco más esta mirada. Pues a mí me parece interesante también este enfoque, eh, este último enfoque que nos compartes, porque puede ser una forma interesante de acercarnos y de cuidarnos cuando hay una disfunción sexual. Porque muchas veces cuando sentimos ese tipo de cosas, que el deseo no está igual, que no tengo deseo en ese momento, que tal vez la experiencia del orgasmo no está en la relación por diversas razones, puede que entre también un afán, ¿no? Sí. ¿Y ahora qué hago? ¿O ¿cómo intento resolver esto? Y muchas veces creo que las soluciones que llegan no son sanas, ¿no? Muchas veces es como negarlo, no hablarlo, presionarse, obligarse, tomar un montón de cosas que en últimas lastiman también el cuerpo. Y muchas veces esta cercanía y esta intimidad desde la caricia, sin tener que afanar o tener como un ideal, un resultado que me va a evaluar, que me va a medir, que también estoy, o ni siquiera tanto mi rendimiento, sino a veces siento que es como si ese resultado de alguna manera llegar a definir lo que yo soy o no dentro de esa relación. De acuerdo. Entonces, sí siento que este tipo de opciones son muy sanas porque puede que a veces vayan acompañadas del diálogo con la otra persona o no, pero sobre todo es ese reconocimiento pausado y tranquilo a la hora de cuidarnos en ese sentido. Ujú. Siento que en muchas ocasiones este tipo de disfunciones sexuales también es por mucha presión mental, ¿no? De acuerdo. Entonces, tener ese espacio de sensibilidad, de calma,
creo que puede llegar a ser fundamental para estas cosas. Era algo que decían por allí, ¿no? Y es, puede que yo sienta incluso la necesidad de que la otra persona llegue al orgasmo y yo me mido con respecto a eso. Ajá, Sí, a veces por protagonismo, como por ejercer el poder del deseo sobre el otro y el ejercer como esa sensación de yo te hago sentir placer, ¿cierto? sí, Pero también es como a veces jugamos un rol de no solo ser complacidos, sino ser complacientes. Y sí. entonces nos medimos qué tanto logro realmente responder a las expectativas y a lo que el otro puede que llegue, esté esperando. Y de hecho eso genera también un afán horrible, ¿no? Sí. Que llegar el momento en el que saliendo de esa forma normativa de ver la sexualidad muy heteronormativa, muy masculina, y qué pasa si en una relación sexual sí hay penetración, por ejemplo, pero el hombre no tiene que necesariamente llegar a la eyaculación, porque muchas veces incluso las mujeres puede que lleguen a sentir como, ay, Como que pobrecito. no fui buen polvo porque no lo hice eyacular, por ejemplo. Sí, sí, y también como si le estuviera haciendo un desplante al hombre, ¿sí? Sí, Sí, y como y va a sentir que no me gusta o que lo rechacé o que no la estoy complaciendo, y entonces se vuelve también la medida en la relación, y eso tiene un montón de consecuencias, siento yo que sí. no es sano en últimas. Además, hay una cosa que a mí me pareció muy perversa últimamente que encuentro en TikTok. Es que uno en TikTok encuentra cada basura, perdón, pero encuentra cada cosa, tipo, por ejemplo, esto de la medición de la eyaculación. Entonces, ¿cómo saber si tu hombre te es infiel? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, desde ahí para abajo, ahí encontramos una cantidad de dificultades muy complicadas que comienzan a conflictuar el vínculo entonces en la pareja también. Entonces, no solamente medimos si el otro eyacula, sino además medimos qué tanto eyaculó. Entonces eyaculó poquito, uy, eso fue porque entonces tipo estuvo el día anterior con otra vieja o por ahí, no sé si, como ese tipo de cosas. O incluso, por ejemplo, el provocarme el squirt, que también viene a ser una forma muy impostada de la posibilidad de la experiencia orgánica, porque entonces ahora también con este tema del squirt comenzamos a homologar que el squirt es igual al orgasmo femenino y no, no necesariamente. Entonces también comienza a generarse también esa competencia entre, venga, lo hice eyacular y los hombres que si nos hacen venir, ¿sí? Y si nos hacen tener un squirt. Entonces son unas dinámicas de competencia que están justamente ahí arraigadas en el ego. Entonces, claro, estos elementos vienen a generar muchos conflictos en la identidad consigo mismo, en la identidad de la pareja y en la posibilidad de explorar el encuentro sexual y que el encuentro trascienda hacia esa dimensión espiritual. Muy bien. Bueno, aquí digamos que hay otros elementos que están asociados, por ejemplo, a las dificultades asociadas al dolor, digamos que voy a dejar ahí como un poco las diferentes manifestaciones, Por ahí, pero lo que, dime. por ahí en el chat te dejaron unos comentarios. Mm, miremos aquí, ya. Angie dice, muy interesante el tema, desde lo cíclico y la postura de lo femenino y lo masculino, a lo largo de esta parte de la sesión hay una reflexión constante de qué es el orgasmo, para qué es un fin y luego del orgasmo que viene, que también es también el elemento de cómo dentro de esa construcción de identidad, qué pasa después también de la experiencia del orgasmo y cuáles son también las emociones que se experimentan alrededor del después, ¿no? ¿Cómo sé si es o no un orgasmo? Creo que también esa es una de esa también es una de las dudas que nos permean mucho, incluso también a nosotras. Bueno, seguramente también es una pregunta relacionada o que se tiene que empezar a conversar también en los hombres y que ha estado también muy dentro del dilema de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué estamos entendiendo por el orgasmo? Y sobre todo es importante empezar a identificar cuáles son los diferentes tipos de orgasmo. A mí también me hace pensar, Angie, en algo
y es esta noción de los multiorgasmos, ¿sí? Que también entonces se comienza a convertir en un trofeo dentro del encuentro sexual. ¿Cuántos orgasmos he hecho tener a mi pareja o cuántos orgasmos alcanzo o con quién he alcanzado más orgasmos? Entonces, bueno, creo que hay muchos elementos para seguir reflexionando y gracias, Angie, por ponernos de nuevo sobre la mesa estas preguntas alrededor de estas reflexiones. Alejandra nos plantea cómo sé si es o no un orgasmo, es Alejandra quien nos lo plantea. Gracias, Alejandra, también por poner sobre la mesa esa pregunta. Voy a conectarme antes de pasar a los últimos dos ejercicios que tienen que ver con la dimensión más de ese trasegar, digamos, de ese camino espiritual. Voy a plantear algunos elementos alrededor del tema del dolor y es que las dificultades asociadas al dolor se presentan muchas veces también ubicadas en experiencias sexuales traumáticas que hayamos podido tener. Digamos que muchos de estos elementos también tienen que ver con, hablando de esas presiones sobre el encuentro sexual o historias de abuso, historias de violación, o incluso historias donde en la construcción de del encuentro sexual con la pareja hay una obligatoriedad del encuentro, por ejemplo, o una presión para generar el encuentro sexual. Entonces, bueno, acá voy a, bueno, igual como ahí queda la grabación, entonces dejo un poquito estos elementos ahí alrededor del dolor. Pero hay también otro elemento que me parecía muy importante y lo planteaban alrededor del tema de la alimentación en la perspectiva, en estas distintas perspectivas, y es que últimamente ha habido una dificultad muy grande desde hace unos años con el tema de los trastornos de colon. Y fíjense que no está ubicado como tal, como dentro de estos trastornos, pero sí hay una asociación muy fuerte entre las dificultades de colon y la dificultad para lubricar. Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta todos estos elementos alrededor, no solo de la alimentación, sino del factor estrés, que es el que también desencadena todos estos elementos alrededor del dolor de colon y que precisamente hacen que el encuentro íntimo no se pueda disfrutar cuando hay una penetración, ¿sí? Bien, digamos que esto era como algunos elementos que quería poner sobre la mesa, quería poner algo más, pero se me escapa, pero voy a avanzar a estos últimos ejercicios. Y este ejercicio, ¿alguien me ayuda a leer la pregunta? Es, ¿qué factores han estado asociados? ¿Qué factores he podido identificar que han estado asociados a una experiencia satisfactoria dentro de mi historia personal? A nivel emocional y a nivel corporal. Entonces, pues no sé, me gustaría así mirar un poco si hay esa posibilidad de compartir como estos elementos alrededor. Ay, alrededor de esta pregunta. Gracias, Angie. Sí, de pronto nos puedes conseguir el título de la serie sobre las investigaciones alrededor del orgasmo, sería muy chévere. Entonces, te lo agradezco mucho. Angie me hizo pensar en que la vez pasada que estaba viendo otra serie, creo que son Los Principios del Placer o algo así, esa estaba en Netflix, y una doctora salía hablando acerca de cómo a ella, por ejemplo, le restringían las investigaciones alrededor del orgasmo ahorita, en plenos 2000. Entonces también pensaba un poco en que, claro, muchas de las resistencias para investigar el orgasmo están ubicadas en las sentencias, digamos, en la sentencia de la posibilidad de explorar las sensaciones en los cuerpos femeninos también, digamos que más una tradición muy del prejuicio judeocristiano que está ahí muy arraigado, o de la forma como se ha interpretado esta mirada. Y entonces ella planteaba eso, que le dificultaban y le decían, no voy a dejar que usted haga una investigación alrededor del orgasmo, porque prácticamente esto es un tema prohibido, ¿no? Pero también lo pensaba en términos
de justamente este tema de la industria farmacológica y estas opciones a veces poco sanas de las que también planteaba Capu alrededor de cómo entonces yo opto por soluciones alrededor del tema, ¿no? Entonces, bueno, si Angie nos ayuda consiguiendo el nombre, súper chévere. Y bueno, no sé si alguien o de pronto para que lo puedan poner ahí o como que se lleven un poco esta pregunta, qué factores o elementos he identificado en mi vida sexual que han estado asociados a una experiencia satisfactoria a nivel emocional y a nivel corporal, un poco también teniendo en cuenta esa perspectiva de cómo yo conecto con mi emocionalidad mientras que estoy en el encuentro, porque esa desconexión emocional muchas veces también lleva como a esta obligatoriedad del encuentro o a la presión sobre el encuentro y a la dificultad que se presenta allí para conectar de formas más trascendentes. Voy a irme entonces como mirando un poco el tiempo, que a veces me alargo un poquito, pero de pronto que nos pudiéramos entrar ya en esta parte final para ir conectando con la anterior pregunta. Vamos a mirar ahí bien. Ahí está la articulación entre sexualidad y espiritualidad del orgasmo. Es un poder de la energía creativa y sagrada. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahí es donde más es necesario seguir trabajando, por lo menos desde esta perspectiva de mi experiencia. No digo pues como que todos, pues porque seguramente cada quien va teniendo su propio proceso, ¿cierto? Pero sí es la posibilidad de ir conectando y comprendiendo el orgasmo de una forma distinta que nos permita además también empezar a trabajar estos elementos que están alrededor del ego y que también dificultan esas comprensiones distintas alrededor del orgasmo. Gracias, Angie. Entonces, un poco conectando esto con lo que nos plantea Angie, viene el asunto de cómo es ese silencio del ego, cómo silenciamos el ego, cómo vamos trabajando ese ego alrededor de nuestra experiencia vital, de nuestra experiencia de vida, porque en últimas pues también esto se ve manifestado no solamente en el encuentro, sino en la experiencia de la construcción de los vínculos. Uno, que es lo que hemos venido hablando y que me parece chévere que Cápulo lo fue planteando alrededor del protagonismo, por ejemplo, o el deseo de complacencia del otro. Y desde allí, entonces, esto que veníamos hablando de esas competencias alrededor de la eyaculación, el pensar que eyaculación es lo mismo orgasmo, el generar digamos que concebir el orgasmo como trofeo, por ejemplo. Y aquí, digamos que también esto tiene que ver mucho con cómo hemos construido nuestros guiones personales y sociales alrededor de las historias de pareja. Es decir, en nuestras historias de pareja, también qué heridas emocionales quedaron abiertas que hacen que ese ego sea quien hable por nosotros. Y alrededor de esto, digamos que este ego que comienza a hablar por nosotros porque hay unas heridas abiertas posiblemente, son las que dificultan esa posibilidad de construir intimidad. Y hablábamos un poco con Capu de este tema de, pareciera que entonces comenzamos a construir una coraza que protege el ego, ¿sí? Que nos protege. Entonces esa coraza es lo que nos imposibilita dialogar abiertamente con el otro frente a lo que nos gusta, frente a lo que no nos gusta, o frente a cómo vamos viviendo la experiencia a nivel corporal, pero también a nivel emocional. Y es donde ahí entonces surge un estado del miedo a sentirnos vulnerables frente al otro. Y ese miedo de la vulnerabilidad precisamente es el que es uno de los lenguajes del ego, digámoslo así. Podríamos decir que es uno de los lenguajes del ego. Con base en esto, a mí me gustaría proponerles este último ejercicio. Y es ahí como en nuestras hojitas poder hacernos una idea de cómo que podamos dibujar cuál sería nuestra sombra o cómo veríamos nuestra sombra. Dibujamos anteriormente nuestra silueta desnuda, ahora dibujemos nuestra sombra. Y esa sombra entendida como ese ego que habla por nosotros y de pronto compartir un poco en esa experiencia de ese dibujo esta pregunta: ¿qué elementos asociados a mi ego descubro que debo trabajar?
Mientras que van haciendo el ejercicio, quienes quieran hacerlo y luego participar, voy a leer lo que nos dice Lore. Dice, en mi actualidad he podido identificar que me ha ayudado a aceptar más mi cuerpo, tener una mente más abierta a diferentes sensaciones de lo que me gusta y que no, y en la parte emocional a centrarme más en el presente, a estar conectada con el otro y conmigo misma. Lore nos hace esta intervención, creo que está conectada con la pregunta anterior que era en mi vida sexual. Lo que nos dice, ya dibujemos nuestra sombra. Y esa sombra entendida como ese ego que habla por nosotros y de pronto compartir un poco en esa experiencia de ese dibujo esta pregunta: ¿qué elementos asociados a mi ego descubro que debo trabajar? Mientras que van haciendo el ejercicio, quienes quieran hacerlo y luego participar, voy a leer lo que nos dice Lore. Dice, en mi actualidad he podido identificar que me ha ayudado a aceptar más mi cuerpo, tener una mente más abierta a diferentes sensaciones de lo que me gusta y que no, y en la parte emocional a centrarme más en el presente, a estar conectada con el otro y conmigo misma. Lore nos hace esta intervención, creo que está conectada con la pregunta anterior que era en mi vida sexual, qué experiencias identifico que me llevan a una a una percepción satisfactoria de mi vida sexual, desde lo emocional y desde lo corporal. Entonces, desde ahí, Lore nos hace este aporte. Gracias, Lore, por compartirlo y por abrir esa experiencia personal con nosotros. Bueno, no sé si alguien quisiera compartirnos esta pregunta, esta reflexión alrededor de esta pregunta: ¿qué elementos asociados a mi ego descubro que debo trabajar? Y de pronto si nos comparte cómo dibujó esa sombra, qué respuesta hay a esta pregunta reflexiva alrededor de esto que estamos trabajando. Bueno, pues voy a compartir ahí un poco. Yo la siento como un escudo. Entonces, es la primera parte muy dura, como con dificultad de aceptar lo que viene de afuera, que sea distinto a lo que estoy construyendo, y muy blandito después del escudo, como esa vulnerabilidad y ese miedo a hacer ver la vulnerabilidad y pues a aceptarla
o trabajarla hacia afuera. Ok, gracias Angie. Una bonita reflexión y sobre todo también gracias por describirnos eso que hiciste y que trabajaste alrededor de esta pregunta. Creo que esto que plantea Angie, perdón, me hacía pensar en algo y es, pero siento que en todos estos procesos de cómo nosotros vamos construyendo las ideas alrededor de la sexualidad y el encuentro con el otro, pero también alrededor de las experiencias que hemos tenido de pareja, es lo que en la medida en la que nosotros no, digamos que no logramos hacer reflexivas esas historias o aún no podemos encontrar un modo de acomodar esas historias en nuestra vida o acomodar nuestras emociones alrededor de esto, es lo que nos lleva un poco a impulsar esta necesidad de construir corazas. Yo creo que en algún momento yo también me siento muy identificada con Angie, esa coraza muy fuerte de, de no me van a destruir o, no, o voy a aparentar que esto no me afecta, por ejemplo, y por dentro muy como llena de emociones que no logro enunciar con el otro porque además incluso seguramente muchas veces no hay seguridad para decirlo, para anunciar abiertamente lo que uno vive o lo que uno experimenta dentro de la emocionalidad. Y dentro de formas también de dominación, porque el encuentro sexual también muchas veces está ligado a unas relaciones de poder bien complicadas, ¿sí? Y unas relaciones de poder complicadas también respecto a los fetiches, pues, digamos, frente a ciertos modos en los que el otro se ubica, desde, sí, desde modos en los cuales pretende garantizar que el cuerpo del otro es de él, ¿sí? Entonces, estas nociones también de dominación y que el otro me pertenece y que su cuerpo me pertenece, es lo que también está muy ligado a incluso dobles vínculos complicados, ¿no? Como en esta noción de ser del otro o que el otro es mío. ¿Mm? Entonces, eso genera unas doble vinculaciones muy difíciles de manejar y que se extienden a la vida afectiva de pareja un poco para conectarnos con el tema de los apegos que hace tiempo habíamos hablado. No sé si alguien más quiera realizar algunas reflexiones o aportes alrededor de este tema y de esta pregunta. Alejandra. Sí, mira, buenas noches. No sé cómo de pronto explicarlo, pero más o menos sería como también la parte de de lo que nos vende la sociedad o la cultura. Digamos que ponen como un protocolo, por decirlo así, de que de querer como incentivarlo a uno a experimentar tal cosa, pero si a uno no le gusta, empiezan a ver como esas desvinculaciones que de pronto no para manejarlo uno mismo, sino para que lo maneje la pareja, porque puede que la pareja quiera de pronto experimentarlo y como es una zona de pronto que no me gusta que me toquen, entonces empieza a ver como esa desvinculación. Sí. No sé si me hice entender. Sí, sí, sí. Y me hiciste pensar en dos cosas. Por ejemplo, el tema de los tríos o el tema del sexo anal, ¿no? Que también se convierten a ser, Sí, se sí, sí. convierten, ajá, sí, pensaba en eso cuando lo planteabas ahí y conecto mucho contigo frente a ese tema de, entonces hay unas imposiciones sociales frente a cómo manifestar el encuentro con el otro y lo que debes complacer. Y en tanto no lo complaces, entonces hay unas connotaciones negativas, ¿no? Bien, entiendo la... Exacto. Ese era el punto. Mejor explicado, gracias. Y me hiciste pensar en algo, imagínate que cuando estaba viendo todo esto, investigando un poco lo de la perspectiva Caretza,
ellos planteaban que en Carezza, digamos que explicaban algo así como que el ciclo de energía iba, Capu de pronto me ayudará a explicarlo mejor si conoce más esta noción como de que el ciclo de energía iba fluyendo de la boca hacia, o sea, como en sentido de la boca hacia el chakra sacro, ¿sí? Y cuando había digamos, por ejemplo, se experimentaba el sexo anal, se invertía el ciclo de energía y eso generaba unos desbalances en la energía femenina y en la energía masculina. No sé si de pronto alguien conoce un poco más esa perspectiva, pero me hizo pensar esto muy en términos de incluso, por ejemplo, emocionalmente muchas veces no estamos como en disposición de generar este tipo de encuentros, pero me generó mucha curiosidad porque también dentro de estas perspectivas hay entonces también unas explicaciones respecto a los modos de generar el encuentro. Claro, obviamente sin sentenciar, sin sentenciar o criticar o juzgar los modos de encuentro, pero me hizo pensar un poco en eso y también me hizo pensar en, por ejemplo, en esta manifestación, en esas otras manifestaciones y peticiones sociales alrededor de los tríos, por ejemplo, qué pasa con el intercambio de energía y cómo fluye la energía, porque digamos que alrededor de eso si estamos hablando de una conexión y un vínculo con el otro que genera intimidad, pues ahí también va a haber una dificultad para entrar a conectar. Tendría que ser como en un vínculo de confianza que permita también manifestar abiertamente qué quiero y cómo lo quiero. Pero muchas veces digamos que se convierte esto, se reduce también a un tema de complacencia y nuevamente ahí surgen estos otros egos a generar una competencia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, digamos que son experiencias o cosas que me hacen pensar en esas emergencias o en cómo emerge el ego ahí ante este tipo de encuentros o ante otro tipo de peticiones que vienen también instauradas muy socialmente, ¿no? Bueno, no sé, como algunas ideas ahí alrededor. Bueno, pues yo creo que también por el tiempo podemos hacer el cierre. Pues siento que nos llevamos muchas reflexiones importantes. Muchísimas gracias, Adri, por todo lo que nos compartes hoy. De verdad siento que las preguntas y los ejercicios que nos hiciste estuvieron muy interesantes. Por ejemplo, esto de reconocer los puntos de placer o de incomodidad en nuestro cuerpo, siento que es todo un ejercicio de exploración, no solo por los puntos, sino en qué momento, de qué manera. También preguntarnos, bueno, ¿realmente qué es un orgasmo para mí? Y empezar a percibirlo casi como un diario de registro, diría yo. Puede ser un ejercicio interesante. ¿Qué sentí en el cuerpo? ¿Qué sentí en mi útero? ¿Qué sentí en mi pene? ¿Qué sentí en mis manos? ¿En mi respiración? Y luego no solo física, sino psicológicamente. ¿Qué sentí? ¿Qué percibí? ¿Estaba pensando en algo o no estaba pensando? ¿Cómo estaba internamente? Porque muchas propuestas espirituales también nos invitan a sentir orgasmos incluso sin estar compartiendo sexualmente con alguien. Eso para mí antes era muy loco, pero después lo empecé a sentir de vez en cuando, no muy regular como quisiera, pero sí. Un día estaba viendo un árbol y literal estaba intentando meditar y sentí una sensación de placer, pero también mm, unas ganas de llorar, que a veces a mí, digamos que en el orgasmo me pasa ese tipo de cosas, ¿no? Como que me dan ganas de reír o me dan ganas así como de un gemido casi en llanto. Y entonces era una sensación muy, muy intensa que también me parece muy bonito de identificar, pero que ese tipo de cosas, así como nos compartías, tienen también un trabajo del ego para ir superando esas expectativas, esa forma lógica y organizada, estructurada que tiene el ego de sentir placer, que muchas veces surge es más por miedo, más por un tema educativo que cualquier otra cosa. Entonces, pues muchas gracias, Adri, de nuevo. Siento que estuvo muy, muy poderoso. Así que, pues, sé que lo vamos a aprovechar demasiado. No, muchas gracias a ustedes, a ti, Capu, por sobre todo crear estos espacios y también a las compañeras que estuvieron ahí también conectando con varias reflexiones y ampliando las reflexiones.
Pues muy bien, espero que tengan una linda noche y nos seguiremos encontrando en el camino. Un abracito.